Ángel Osvaldo Álvarez Sánchez, hijo de Isidoro Álvarez y Ana Sánchez, nace en el Hospital Central, hoy Enrique Tejera, de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, un 16 de julio de 1947. Realizó sus estudios de educación primaria en la Escuela Nacional Cecilio Ávila en el municipio Guacara y los culmina en la Escuela Dr. Rafael Pérez de nuestro municipio. En el Liceo Fermín Toro de Valencia inicia su educación secundaria, pero solo cursó hasta el segundo año y por razones económicas dejó dicha institución. Para aquel entonces, en 1959, periodo 1960. En San Joaquín no había liceo para ese entonces. Dadas las condiciones y circunstancias, trabaja con su padre como lo hizo desde su infancia en el Molino de Maya, que este tenía al lado de la carretera nacional, frente donde hoy está colocada la estatua de San Joaquín. Posteriormente se graduó de bachiller en ciencias en el Instituto Victoria de Valencia y realizó un diplomado en gestión y administración pública en la Universidad José Antonio Páez. A la edad de los 16 años, en 1963, continuó sus estudios. Se entregó voluntario al servicio militar, como estaba autorizado para ese entonces. Fue aceptado en la correspondiente circunscripción militar, siendo asignado al batallón blindado Bermúdez, acontonado en el cuartel Urdaneta, ubicado en la parroquia Catia de Caracas, alcanzando la jerarquía de sargento segundo, condecorado con la medalla Paso de los Andes y barra al mérito en formación. Egresó del servicio militar en 1965 a la edad de 18 años. Obtuvo su grado de trabajo en la empresa Coas de Venezuela, fabricante de hilo, ubicado en el sector El Carmen de este municipio. Posteriormente trabajó en la Asamblea de Trabajadores como delegado sindical. Se inició allí en la actividad gremial que marcaría su vida durante muchos años. Por supuesto, se incursiona en la lucha trabajadora para lograr reivindicaciones y mejores condiciones laborales para todos sus agremiados. Lleva adelante su vida sindical y por supuesto esto costó el despido por su condición y su postura a favor de los trabajadores. Realizó diversas actividades sociales y de trabajo para el año de 1970. Consiguió trabajo en una empresa llamada Penecron en Maracay. Para ese entonces empieza a formar parte de la Federación de Trabajadores Textiles del Estado Aragua, donde se declara una huelga general ante la negativa de los patrones de acceder a la discusión de la contratación colectiva. En ese momento formó parte y fue delegado sindical de dicha empresa. Se desata una persecución policial en contra del movimiento sindical, en el cual obviamente él fue también lamentablemente objeto. Forma parte de la izquierda de la juventud del Partido Comunista de Venezuela. Llegó a Maracay en ese entonces en un epicentro muy importante, porque allí, encontrándose muchos cuarteles, él como estudiante y como trabajador viene a formar parte del fogoso movimiento textil, el movimiento estudiantil, y desarrolla un trabajo ideológico dentro de lo que son las luchas de la capa sindical trabajadora, que por supuesto le va a dar reconocimiento dentro de ella. Posteriormente participa en diversas actividades sociales y laborales, fundando un sindicato llamado Interbasa, donde contribuyeron con la formación del sindicato de ALPLA,
de Venezuela, Guireco, hoy Dixon, va a ser electo en 2 oportunidades miembro del Consejo Central de la Federación de Trabajadores del Estado Carabobo, FETRA Carabobo. Va a ser representante de los partidos de izquierda, contribuyendo en la formación de los sindicatos Costel y Metauro. En Valencia, Estado Carabobo. Participa activo en muchas luchas sindicales en el Estado Carabobo, ya sea en los municipios Morón y Puerto Cabellos, entre otros. Es electo en 2 oportunidades como miembro del Comité Ejecutivo de FETRA Carabobo, para ese entonces conocida como Federación de Trabajadores del Estado Carabobo. Va a ser miembro participante de la Federación de Trabajadores de la Alfarería y sus similares de Venezuela, FETRAFALVA. Miembro de la Comisión Electoral de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, en representación de los partidos de izquierda. Asistió a las elecciones sindicales de los trabajadores FETRAMENTAL y de alfarerías y cerámicas en la ciudad de Guayana. Electo en 2 oportunidades al Congreso de la CTV, realizados en Caracas y el otro en Margarita. En su condición de luchador gremial y en representación del otrora Partido Revolucionario Movimiento al Socialismo, en 1982 ejerce la representación de la izquierda política en la Asamblea Legislativa, hoy Consejo Legislativo. Durante la gestión de Francisco del Valle como alcalde de Guacara, se desempeñó como director de la alcaldía y presidente de la Fundación para el Fomento y Desarrollo Industrial de dicho municipio, o sea, en Guacara, Funda Guacara. Asistió como delegado al Congreso de la Asociación Venezolana de Comunidades Intermunicipales, AVECI, realizado en el Estado Mérida. Fue posteriormente designado asesor del despacho del alcalde de San Joaquín, Pedro Peraza. Incursionó en actividades radiales, creando un programa de formación y opinión y comentarios en Radio Panela, y fue designado vocero de organización del Movimiento de Medios Alternativos y Comunitarios, MIMAC. Asistió al primer Congreso de Medios Alternativos y Comunitarios de Venezuela, celebrado en el municipio San Francisco, en el estado Zulia, y es nombrado junto a Eutimio Luque vocero ante la Asamblea Nacional para el impulso y discusión del proyecto de ley de medios alternativos y comunitarios. En su condición de productor social radial comunitario, dirigió y crió programas de radio en las emisoras B Horizonte, en Los Amanes, Radio Caminos en la parroquia Catedral de Valencia, San Diego de Alcalá de la Fundación Cupiraca en San Diego. Realizó cursos de formación político-ideológico en los medios de comunicación patrocinado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Asistió al Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios celebrados en San Felipe, Estado Yaracuy, así como otras actividades de este índole en Chiriguá, Miranda y Carabobo. Actualmente se desempeña como vocero de Administración Financiera y Comunitaria del Consejo Comunal del sector Brisas del Lago, electo en 2 oportunidades, y como integrante de la Milicia Nacional Bolivariana en su condición de sargento profesional de tropa, y ha ocupado los cargos de segundo comandante y jefe del personal SODI 1 y por supuesto representante del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, donde laboró, y por supuesto también en la empresa Canteras Pura en el Departamento de Producción y Control de Pérdidas, y miembro del Consejo Estatal de Medios Alternativos, y coordina una radio online y un informativo digital, el cual por supuesto está hoy en vida y en vigencia. Se nombra una comisión encargada de acompañar al orador de orden Ángel Osvaldo Álvarez hasta el podio
la cual estará conformada por los concejales, las concejalas Edenia Guillén y Magali Prieto. Muy buenos días. Ciudadanos, concejales y demás miembros que conforman esta Cámara de Inicio. Ciudadano economista Ramón Gil, Contralor Municipal. Ciudadano abogado Diego Morales, síndico procurador municipal. Ciudadana abogada Gisela Jiménez, jueza del municipio. Ciudadana abogado Elvis Granado, registradora civil del municipio. Ciudadano ingeniero Evencho Díaz, cronista de la ciudad. Ciudadana licenciada Cherry Semer, coordinadora de la Casa Alejo Zuluaga. Ciudadano abogado Ana Rebolledo, presidente del Eje Oriental del Colegio de Abogados. Ciudadano profesor Carlos Granadillo Pinto, autor del himno municipal de San Joaquín. Ciudadano José Ramón Castillo Perosa, autor de la bandera municipal de San Joaquín. Ciudadana Cindy Landaeta Flores, autora del escudo municipal de San Joaquín. Ciudadana Joana Piña, coordinadora Casa de la Cultura Pastora de San Joaquín, gran amiga y muy colaboradora con la milicia bolivariana. Ciudadano profesor Miguel Magallanes y demás miembros de la Sociedad Bolivariana del municipio de San Joaquín. Ciudadana licenciada Lilian Carrillo, presidenta de la Sociedad Bolivariana del Estado de Carabobo. Ciudadana Emil Lara, de la Sociedad Divulgadora del Pensamiento Militar. Coronel Freddy Quintero, de la Sociedad Divulgadora de manera los quiero mucho. Vamos a hacer lo siguiente, con el respeto que todos se merecen, ¿verdad? Vamos a darle inicio y con el respeto que todos ustedes se merecen, mi compañero de la milicia, mi compañero mayor Camelia, representante de la Lima, seguro comandante, el primer teniente Jorge Reyes, comandante de la milicia bolivariana de San Joaquín, y todo el resto de mis compañeros, compañeras, conocidos, amigos que están presentes en este año. Veo caras aquí que de veras tenía tiempo que no veía y que estuvimos involucrados en luchas sociales, más que todo en el quehacer de esa vida, en la búsqueda de un mejor mundo, en la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible para nuestros semejantes. Me corresponde ser orador de orden en una fecha memorable. El 33º aniversario de la autonomía municipal, en el contexto del bicentenario del combate del aguacate y la ruta expositiva de la réplica 001 del estado de nuestro más reclamo americano, nuestro padre libertador Simón Bolívar. Y es obligatorio, si hablamos de aniversarios, actos y símbolos patrios, recordar personajes y hechos que no por ser de carácter local dejan de ser piezas fundamentales en el ejercicio de información de la historia grande, de la historia grande. Sí, porque en cada caserío, pueblo, parroquia o municipio se suscitan hechos y habitan personajes que con su hacer, su intercambio de saberes y la transmisión oral de esos hechos y costumbres nos forman, nos informan de la verdad latente en el espíritu de esa gran reserva
humana y moral que conforman nuestros pueblos. Cuando guardo recuerdos gratos del San Joaquín bucólico, de sus casas de adobe y de ladrillo, tejas rojas al sol, puertas y ventanas protegidas con ventanales de hierro, que aún algunas conservan el estilo colonial, con sus puntas de lanza, que en algún momento o lugar fueran usadas para la defensa o liberación de una plaza sitiada. La Plaza Bolívar circular, de árboles frondosos, con sus muchachas y muchachos paseándose por sus veredas, las arepitas dulces, empanadas y tostadas que se vendían en las madrugadas de las misas de aguinaldo, y al frente y a los lados de esa plaza, grandes casonas de amplios salones y habitaciones que invitaban al descanso y a la paz unas, y en otras funcionaban los poderes públicos de la época, el cine de Ovidio Loría, la bodega de Marrero y el canal de Suez. Lo cierto es que de ese San Joaquín de entonces debemos recordar personajes que gozaron del aprecio y consideración de la población, como el señor Wolfram, que aún siendo de origen polaco, llegó a ocupar el cargo de vicepresidente de la Junta Comunal de entonces y alcaldía del municipio de Oca. Un sanjoaquinero de esa época que debo reivindicar por la riqueza espiritual que tenía, que a pesar de su limitada formación y educación, y que sin embargo el dominio, conocimiento y raíz social lo llevó a enfrentar la dictadura de los años 52 al 58 y sufrir el escarnio, la prisión y el hacinamiento de la prisión en Guasina. Derrocado, el dictador retorna a nuestro pueblo, convirtiéndose en el líder natural de los trabajadores del campo. Les hablo de José Tomás Gallardo, mejor conocido como Amargura. Me refiero a este personaje porque aún siendo un imberbe muchacho, tuve la oportunidad de conocerlo. José Tomás Gallardo fue un sanjoaquinero que a su manera y convicción fue un revolucionario de su época, de esos años, y a quien me refiero por su calidad y obra humana. La trascendencia que alcanza es tal que logra sobreponerse por encima de sus compañeros y está presente en un vasto sector de la población y en el recuerdo justo e imparcial de quien lo recuerda. Ahora me refiero, pero en otro plano, a 4 personajes a los que el desarrollo tecnológico industrial los sacó de circulación comercial. El primero, Alejandro Benítez. Para los que no conocen esos personajes, es bueno que vayan repasando la historia, porque esa es la historia nuestra. Alejandro Benítez, dueño del único pilón de maíz del municipio, y con él se lo fue sin chapón. Por lo menos yo nunca conocí de su nombre de pila. El hombre que hacía bailar las alpargatas y convertía un papel de cigarro en un billete de la época. Los otros, Isidoro Álvarez, el molinero, dueño del último molino de maíz, obligado a cerrar por la salida al mercado de la harina precocida, y con él Ana Francisca, con sus arepitas aderezadas con papelón y anís, sus empanadas y tostadas, delicias de los cotidianos transeúntes y transportistas, como también de los asistentes a las misas de aguinaldo, ambos con su negocio en terrenos aledaños a donde hoy está la estatua de San Joaquín. Junto a estos personajes, es digno recordar el ilustre abogado y educador venezolano nacido en San Joaquín, un 17 de julio de 1853, primogénito de Alejandro Zulaga y Aguirre y salustiana de Justicia Perdigón, doctor Alejo Zuluaga, fundador y primer rector de la Universidad de Valencia, hoy Universidad de Carabobo, nacido en la hoy Casa Alejo Zuluaga. También son sanjoaquineros Juana de Leizalde, fundadora del bizcocho y luego famosa Panelas de San Joaquín, cédula de identidad de nuestro municipio, quien nace en el año 1850, y Monseñor Jacinto Soto en el año 1854. Y en ese San Joaquín bucólico un día vio ante él la senda hacia un futuro lleno de promisorias promesas y propuestas de crecimiento y desarrollo. En su debido momento llegan y se instalan empresas como Alimentos Heinz, para cuya colocación de la piedra fundacional
de esta empresa se realizó un acto cultural con la presentación de los grupos de baile de joropo del grupo escolar Dr. Rafael Pérez, de cual fui parte, por cierto, y la presentación del ilustre compositor y cantor Simón Díaz. Y tiempo después, Boas de Venezuela, si se quiere, monstruos industriales de aquel entonces que ante la dinámica de la construcción de sus galpones y áreas administrativas asombraban y llenaban de expectativas a los habitantes de San Joaquín y de las poblaciones adyacentes de Guacara y Mariana. Y el trabajo de campo se dio ante el desarrollo industrial con consecuencias nefastas que aún hoy perviven en toda la geografía nacional. Continuó el desarrollo y crecimiento. Llegaron más industrias como Alfa de Venezuela, Visto, Química Carabobo y las demás. Aunque debo decir en forma retroactiva que no niego la importancia del desarrollo industrial, solo critico el desarrollo descontrolado, falto de planificación, que indujo al abandono del trabajo del campo, en donde se producen los rubros indispensables para la alimentación de un pueblo. Y así, el tiempo fue tejiendo, uniendo hechos y personajes que hacían la historia, desconociendo qué y cómo lo hacían ellos. En San Joaquín se han suscitado hechos que van a la par de la historia contemporánea y en algunos casos acontecimientos adelantados de esa historia. Aquí me voy a referir en principio a las elecciones del año 1978. Las elecciones presidenciales de Venezuela que se realizaron el domingo 3 de diciembre de ese año, cuyo triunfador fue el doctor Luis Herrera Campín, del Partido Social Cristiano Copey, quien sucedió en la presidencia a Carlos Andrés Pérez de Elección Democrática. Herrera tomó posesión del cargo el 12 de marzo de 1970, siendo la segunda vez que un presidente entregaba el mando a su adversario político. Cito esto porque tiene mucha relación con la historia que voy a contar hoy. Ya para ese entonces, el sistema democrático en Venezuela estaba consolidado, acusando el fuerte bipartidismo que caracterizó a las elecciones presidenciales entre 1973 y 1993. En esos años en el país se venían suscitando una serie de hechos que venían sembrando la idea de la necesidad de reformar el sistema político. Esa dinámica social produce un reacondicionamiento de los principales partidos políticos de aquel entonces. Para la referencia que quiero citar, concretamente, en el Partido Comunista de Venezuela, o interno, se produce un movimiento que fue denominado como el deslinde, y que al no llegar a ningún acuerdo en la transición política que se requería, ese partido se divide y nace el movimiento al socialismo más, un movimiento al que se afiliaron buena parte de los pensadores de izquierda de la época. Me refiero a todo aquel entonces, aquella época. Y entre ese transitar político estuvimos varios viejos y jóvenes sanjuaninos de aquel tiempo, como el señor José Bolívar, donde hoy está la Cachapera, el señor Néstor Ruiz, hoy fallecido, Hernán Laurentín, los hermanos Julián y Gerardo Castro, Luis Páez, San Joaquín, Francisco del Valle, Pedro López y otros tantos que si no los nombro no por eso dejan de tener mérito, pero ahí estuvimos ahí. En ese proceso electoral de 1978 en San Joaquín se rompe por primera vez el esquema del bipartidismo de Copey, porque se logra que el MAS obtuviera representación en la Cámara Municipal y por ende en la Junta Comunal, al igual que en la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo, hoy Consejo Bolivariano del Estado Carabobo. Por aquella época, los aires de renovación o reformas se estaban tomando cuerpo, y aquí se organiza el movimiento pro autonomía municipal, liderado por los ciudadanos Luis Rojas, sacerdote Dionisio Izquierdo, Braulio Ramos, Antonio García, quien a la postre por el trabajo realizado por preservar la memoria histórica del municipio, se convirtiera de hecho en nuestro primer cronista oficial. En los años 80-81, estos movimientos van llegando a su clima, dinámica cuya finalidad estaba dirigida a liberarse, si se cabe el término, del dominio administrativo que ejercía el municipio de Guacara sobre el resto de los municipios San Joaquín y Mariana,
Para aquel entonces existía la figura del distrito, contemplado en las leyes de la época, y desde Guacara se ejercía el control administrativo de los municipios foráneos que conformaban ese distrito. A mi parecer, estos movimientos, por una razón que no sé si de telúrica social, se compaginaban con el descontento, sin tener esa expresión, con el funcionamiento ineficaz de la administración pública, la baja calidad de los servicios sociales, el abandono de los principales servicios básicos, que a la larga fueron algunas de las carencias que llevaron al gobierno de entonces a vislumbrar la necesidad de iniciar una serie de transformaciones que hicieran al Estado más eficiente. Pero a estas fallas de la administración pública se añadían además las demandas de una profundización de la democracia, que perseguían una mayor participación y cuestionaban el monopolio representacional de los partidos, la concentración de poder en el gobierno central nacional, la falta de representatividad de los servidores públicos electos, la carencia de responsabilidad de los elegidos frente a sus electores, entre otros. Me atrevo a decir entonces que nosotros, al igual que en otros estados, fuimos unos adelantados de la época. Digo nosotros todos en San Martín, en particular los que tuvimos protagonismo, pero después todo el pueblo quien estuvo en este movimiento. Porque ante la verdad intolerable de los hechos enumerados anteriormente, se producen en los años 1882-1983, con la participación activa de las comunidades, los actos de reconocimiento de las autonomías municipales decretadas por la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo, hoy Consejo Legislativo Bolivariano, siendo justicia señalar que es posteriormente en el año 1984, cuando mediante resolución presidencial se crea la Comisión para la Reforma del Estado. Y es a través de esa comisión, en los años 85-1964, que se hacen los intentos más serios para reformar el Estado venezolano. Mas es justicia decir que los esfuerzos realizados en esa comisión se vieron frustrados, porque todos los factores de poder en el ejercicio de sus funciones le restó fluidez al posible ejecútese de las reformas. Mejor dicho, buena parte del poder político se resistió a que el Estado venezolano avanzara en este proceso de reforma, que pudo haber evitado que se suscitaran hechos de tan lamentables consecuencias como el Caracazo, y cómo no, hasta el mismo 4 de febrero de 1992. Porque aceptar esa reforma para aquel entonces sería un cuerpo de avanzada social, y conservarlo, como en efecto se hizo, fue conservar la figura de un viejo personaje que mantendría la esencia de sus males, trasladándose a los modernos. Cito a José Ignacio Cabrujas, quien se refirió a esa situación y a esa época de esta manera: en Venezuela hay gobierno, y de vaina. El gobierno es el primer agresor del Estado. Permítanme en esta parte transgredir la norma discursiva, y es que efectivamente, producto de la desidia, el sectarismo y la obstrucción política, existió la peste, lugar donde fueron amontonados cadáveres de centenares de compatriotas, que un 27 de febrero salieron a las calles sin orden ni concierto, abandonados a la suerte por los líderes de entonces, que no tuvieron el coraje y menos la valentía de afrontar una situación social conflictiva ocasionada por ellos y producto del abuso de esos políticos de entonces y de una entrega fraudulenta de las riquezas de nuestra patria, junto a una vil traición a los más altos principios y valores de nuestro pueblo bolivariano. Esta situación descrita es en buena parte partida del 4 de febrero, que surge para la instauración de nuevas ideas sociales, políticas, basadas en el respeto, la equidad, el amor a nuestros semejantes y a la justicia. Vaciado todo esto mediante un proceso constituyente en una carta magna que por su excelencia es admirada, leída, conservada, aplicada por nuestro pueblo, y es ejemplo para los pueblos del mundo que tengan el progreso, la soberanía y la libertad como norte para alcanzar la mayor suma de felicidad de sus congéneres y hermanos. Lo cierto es que la Asamblea Legislativa en el año 1982 decreta la autonomía de los municipios Juan José Mora y Diego Ibarra, y el 25 de octubre de 1983 la autonomía del municipio de San Joaquín.
Reitero, todos estos actos fueron anteriores a la creación de la Comisión para la Reforma del Estado. Esto trajo como consecuencia el reacomodamiento o redimensionamiento de las fuerzas políticas en la región, especialmente en San Joaquín. Es así como luego de un periodo de transición que nuestro municipio estuvo representado por el señor Braulio Ramos, el MAS, al que nos referimos con anterioridad, en alianza con el resto de partidos de izquierda, rompió el bipartidismo entonces, fue el único que lo rompió en todo el país, fue San Joaquín el primer municipio que rompió el bipartidismo. Logra convertirse en primera fuerza política del eje oriental del Estado y por ende logra el triunfo electoral, resultando electos alcaldes el señor Pedro Peraza en San Joaquín, Francisco del Valle en Guacara y Jaime Oramas en Diego Ibarra, Mariana. Fueron tiempos de dinamismo social y administrativo, quizás impregnados por la reciente ley de descentralización del Estado y el ímpetu juvenil que caracterizaba en aquel entonces a los burgomaestres electos. Pero el tiempo y la sociedad no son inmutables, y la dinámica social impuso un retroceso en las relaciones políticas. Evidente que en ello están incluso las acciones de los hombres y mujeres. Y ese regreso a tiempos pretéritos, producto quizás de errores, desviaciones y, por qué no, inexperiencia, pero lo cierto es que el pueblo que es sabio se tropieza, pero no baja al frente. Y por eso recupera el norte en sus acciones, y aquí hoy tenemos un San Joaquín pleno de esperanzas, que con fe en la justicia social, afianzado en un Estado social de derecho y de justicia, como principio constitucional, enfila sus pasos hacia el crecimiento y desarrollo económico, y seguro que empoderado del plan de la patria, este será, como le dijera el presidente constitucional Nicolás Maduro, carta de navegación hacia el futuro, hacia la paz y la prosperidad de todos. Año bicentenario del combate del aguacate. Es justo y necesario reseñar y hacer de este acto histórico una especie de tarea cotidiana, una brújula o azimut para orientar nuestros pasos hasta lograr que nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos se empoderen de un hecho que aun cuando no posee características de leyendas épicas como las grandes batallas, no deja de ser de suma importancia para el conocimiento y forja del espíritu patriótico que debe mantener encendida la pasión venezolantista y libertaria en cada uno de nosotros. Sí, el combate del aguacate ocurrió el 14 de julio de 1816 y es parte de los acontecimientos que generó la famosa expedición de los Cayos. El 6 de julio, el Libertador desembarcó en los mares de la costa con el objetivo de reconquistar la provincia de Caracas o la Venezuela, hoy región centro-norte del país. 3 acciones militares ocurrieron para entonces. El 8 de julio en La Cabrera, Maracay, el 10 de julio en el sitio Las Piedras y el 14 de julio en el Cerro del Aguacate. Las dos últimas acciones se efectuaron en el entonces territorio del pueblo de San Joaquín de Mariara, colindante con el pueblo de Umares a través de la cordillera de la costa. Fin de la cita. Este hecho histórico bicentenario debemos recordarlo como parte de la historia patria, pero también como el accionar o representación de la conducta humana que en algunos momentos hace avanzar, detener o retroceder los hechos en el tiempo. Nuestro libertador, con su paso por la serranía, por la fila del aguacate, pretendía llegar al centro de la Venezuela futura, región estratégica para sus fines libertarios. Lograrlo constituiría en aquel entonces un acto que reforzaría la moral de la fuerza bolivariana y expresaría un acto militar que daría fortaleza al ejército libertador. Con palabras de hoy, sería una acción mediática que incidiría en la conciencia y la conducta en el seno del ejército realista. Ese movimiento o acción militar es lo que hoy denominamos guerra de resistencia popular o guerra irregular. Más aún, hoy, en tiempos de historias, nos sentimos halagados de una visita no imprevista, pero sí cargada de compromiso. Visita que engalana nuestras sedes, preñadas de futuro, nuestras escuelas, nuestras plazas, nuestras calles. Es la réplica de la espada del insigne hombre, el hijo ilustre de Venezuela, libertador y padre de 6 naciones, el más grande americano, Simón Bolívar.
espada que solo verla o tocarla debe imprimir en quien la toque o empuñe el espíritu revolucionario de un hombre de carne y hueso, visionario de ayer y de hoy. Porque las ideas y las acciones de Bolívar, que fueran relegadas a los anaqueles de las bibliotecas, a los tratados y tesis de estudio, una generación de jóvenes militares, liderados por el hoy comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, ¡Viva! reivindicaron al Bolívar de carne y hueso, al Bolívar pueblo, representado en el teniente Pedro Camelo, pero también en la mujer y el hombre de la ciudad y el campo, de ayer y hoy. Parodiemos al padre cantor Ali Pineda diciendo: Bolívar no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para ascenderle una vez. Oigan sonar sus escuelas, va cabalgando otra vez. Con el bicentenario del combate del aguacate, volvamos a la vista de Bolívar. Luchemos contra la incidencia, error humano, que posiblemente ocasionó la pérdida en este combate. Y así como Bolívar era el hombre de las dificultades, seamos dignos hijos de él. Y no nos permitamos retornar a un pasado que debe quedar solo para referirnos a eso, un gris pasado. Seamos firmes, combativos. Cuando veamos el peligro del retorno a una época bochornosa de secuestrados, asesinados y desaparecidos, bajo la consigna del disparo primero y averiguan después, solo porque deseamos pregonar y sostener la idea de libertad y justicia social. San Joaquín, San Joaquín. Ostentamos el nombre del abuelo de Jesús. La madre de Jesús es nuestra protectora. Simón Bolívar, libertador, en el momento justo del hombre nacido para hacer historia, de adelantarse en el pensamiento y la acción de los de su época, pisó tierra sanjoaquinera. Estamos ligados a nuestros antepasados indígenas, fundadores por excelencia y relevancia de la propiedad comunal, que habitaban las cuencas lacustres de las aguas del Tacarigua, nombre originario de nuestro imponente y mal llamado Lago de Valencia. Por esta razón, nos hemos adelantado en algunos momentos del proceso histórico de la República, porque tal vez esa liga ancestral, mágico-telúrica, ahí está el secreto que sin quizás saberlo, guardamos. Somos descendientes de los cultivadores de la caza y de la pesca, cuya naturaleza hace del que la cultiva seres pacientes, cautelosos y previsivos. Seamos fieles a la sanjoaquinería, seamos mujeres y hombres venezolanos y venezolanas, comprometidos con el quehacer diario en el engrandecimiento de un pueblo enclavado en el centro, paso obligado en el transitar histórico geográfico de un país llamado a ser potencia por sus riquezas naturales. En Venezuela tenemos la reserva certificada de petróleo más grande del mundo, la segunda reserva de gas más grande del mundo. Estamos posicionados como el país con la segunda más grande reserva de agua dulce del mundo, la reserva de coltán más grande del planeta Tierra, también conocido como el oro azul o mineral de la muerte, cuyo valor podría superar el valor del oro por ser indispensable para el desarrollo de la tecnología, la nanotecnología presente y futura. Y ahora, en el 2016, se revela el hallazgo de lo que podría convertirse en la reserva de oro más grande del mundo. Todos estos recursos unidos a la gran calidad humana de los habitantes de San Joaquín y de Venezuela. Para culminar mi intervención, debo referirme a un hecho local que por su significación y la importancia que para nosotros adquiere es preciso mencionar. Se trata de la adoración de una llave. Sí, una llave. Resulta ser que la llave de la consola, donde se guarda la réplica 001 de la espada del libertador se extravió. No se sabe en qué momento anterior, muy anterior a la llegada a nuestro honor. Y el sanjuaquinero señor José López ha donado una llave cuyo modelo y diseño calza exactamente para abrir y cerrar dicha puerta.
cosas construyen grandes montañas. Una llave guardada por tiempo en la casa de un sanjuanino pasa a ser parte de un patrimonio nacional. Cultivemos. Cultivemos. Mantengamos la llama, el espíritu rebelde que nos hace ser dignos hijos y herederos de una generación de libertadores que sembró libertades, desde los llanos venezolanos hasta la más alta cúspide de la serranía andina, traspasando los puntos y las rayas que conforman las fronteras que dividen los pueblos. Seamos sanjuaquineros, seamos bolivianos. Señoras, señores. Bueno, si fuese yo, hermano, te hubiese dado un abrazo de inmediato, pero el abrazo te lo damos todos porque esta disertación es una disertación que en muchos momentos se ha profundizado tanto la condición que yo diría que refleja la hermandad de un sanjuaquinero. La pausa, la congruencia y el estilo es de un revolucionario, compañero, de un camarada que, antecediendo a su currículum, nos dice que siempre estuvo en la batalla, en la lucha y, por supuesto, se mantiene en el combate. Osvaldo, hermano, de verdad, muchas gracias por esta disertación y de verdad me estoy exaltando porque como docente considero que eres un maestro. De ti aprendí en este momento una cosa tan importante como es el ser revolucionario. Nunca se pierde la esencia. Hermano, un abrazo en nombre de todos. A continuación, donación de la llave y entrega formal, por supuesto, donde reposa la espada, la réplica de la espada de nuestro libertador Simón Bolívar, por el camarada que me antecedió, Osvaldo, a quien nuevamente en nombre de todos le damos un gran abrazo, un cordial abrazo. Hace entrega el camarada a la representante de la Sociedad Bolivariana del Estado Carabobo, la licenciada Lilian Carrillo. A continuación, se nombra una comisión encargada para dirigir al compañero que estuvo a cargo del discurso orador a su sitio de origen. Y se nombra la comisión que va a estar representada por las concejalas Edenia Guillén y Magali Prieto para hacer entrega del reconocimiento al orador de orden. Ok, las camaradas concejalas, y me disculpan, que por supuesto dirijan al compañero orador de orden, en este caso la concejala Edenia Guillén y la concejala Magali Prieto. Estamos en vivo, tranquilo. Entrega de reconocimiento al orador de orden.
se lee el texto de dicho reconocimiento